Me sorprendo cuando veo a tu colega en esta casa, el senador Flavio Bolsonaro. Burlarse de la picaña, burlarse de los alimentos. Mira, la inflación acumulada en el gobierno de Bolsonaro fue del 27%, en el gobierno del presidente Lula fue del 20%. Ahora, cuando llegas a la inflación de los alimentos, la inflación acumulada en el gobierno de Bolsonaro fue del 59%. En los 3 años del gobierno del presidente Lula fue del 13%, o sea, 4 veces menos. Y eso toca directamente el tema de la pobreza y la desigualdad, porque una parte significativa del ingreso de los más pobres se consume, ustedes lo saben bien, en bienes esenciales, como alimentos. Ayer salió un reportaje que me indignó. Me aseguré de responder en Valor Económico, diciendo que el gobierno del presidente Lula estaba considerando, y la campaña del presidente para el próximo mandato, desvincular el salario mínimo de la jubilación. Mentira. Eso nunca fue discutido por nuestro gobierno. Nunca fue y no lo será. Ese es el proyecto de quien fue derrotado en las urnas, en 2022 defendido públicamente por su Paulo Guedes y que será nuevamente derrotado en las urnas este año. Cuando logras mantener el precio de los alimentos, estás liberando ingresos de la clase baja para poder atender otras necesidades. Estás reduciendo el abismo que separa la clase baja de la clase alta. Segundo, beneficio de prestación continuada. Otro tema importante. El BPC, blanco de tantos ataques, pero el BPC es la base de una política indirecta. El BPC es lo que permite a la madre con un hijo con parálisis cerebral, la madre con un hijo con autismo severo, la madre de un niño con cualquier tipo de discapacidad, de recibir lo mínimo para su subsistencia. Esa persona que ya sufre tanto con condiciones tan desfavorables. El BPC, en el gobierno del presidente Lula, pasamos de 5.115.000 beneficiarios a 6.385.000 beneficiarios. O sea, 1.270.000 personas, felicidades, ministro Wellington, fueron atendidas gracias al trabajo de búsqueda activa en el BPC. Y ese dato es extraordinario. Escuchamos muchos ataques prejuiciosos contra el Bolsa Familia. Dicen, pero el Bolsa Familia hace que la gente no quiera trabajar. Todos aquí ya han escuchado eso. Las personas están en el Bolsa Familia, ¿verdad? Se quedan acomodadas. Las personas que están en el Bolsa Familia. Hoy en día nadie encuentra mano de obra para nada. El otro día vi a algunos grandes empresarios, incluso multimillonarios, como ese tal Rey do Ovo, ¿verdad? Diciendo que es un absurdo, que no puede conseguir empleados. Pero estoy seguro de que si ofreciera un salario decente y una jornada de 5 por 2, conseguiría gente que trabajara para él. Quieren que los trabajadores trabajen por un salario de hambre, ¿verdad? Y muriéndose de tanto trabajar. Ahora, lo más sensacional de todo esto que desmiente lo que dicen, el ministro Elton lo ha expresado con mucha precisión. Es entre 2000 y 2025. En los años de gobierno del presidente Lula, 2.000 familias pudieron salir del Bolsa Familia porque superaron la pobreza. Casi 3 millones de familias brasileñas. Eso contradice lo que ellos dicen, que la gente se va a acomodar en el Bolsa Familia. No, señor. 3 millones salieron, ¿verdad? Podría hablar aquí del PA, que aumentó un 156% del gas del pueblo, que aumentó la oferta en 152%, de las cisternas, también un trabajo extraordinario, del programa Mais Médicos que se duplicó, ¿verdad? Durante el gobierno del presidente Lula, o sea, de tantos otros datos. Pero termino esta parte trayendo 2 datos muy importantes. Wellington y yo tuvimos, hace unos 6 meses, en el evento del PNUD de la ONU, para celebrar algo de lo que se habló poco, que salió el dato este año, ¿verdad? Brasil alcanzó en el año el mayor IDH de su serie histórica, Índice de Desarrollo Humano, llegando por primera vez en la historia del país. Nunca antes en la historia de este país tuvimos un IDH tan alto. El IDH, Brasil por primera vez, entró en la categoría de muy alto, que es la de los países desarrollados, 0.805.
el IDH más alto de la serie histórica, como resultado del conjunto de estas políticas. Y, lógico, alcanzamos el índice Gini de 51.1, el segundo nivel más bajo de desigualdad en la historia del país. Entonces vean, estos datos muestran una comparación. Cuando el gobierno, incluso con los límites que tiene el poder ejecutivo, pero cuando el gobierno tiene como política, como proyecto, el combate a la desigualdad, tiene efecto. Tiene efecto en la vida cotidiana, cambia la vida de las personas. Y esa es la experiencia de comparación en la historia reciente de nuestro país, con lo que estamos viviendo hoy, con el gobierno del presidente Lula y con lo que vivimos 4 años antes. Ahora termino diciendo que, a pesar de que estos datos sean alentadores, motivadores, no son suficientes. Porque si no quedamos en una situación en la que celebramos la reducción de la desigualdad, la reducción de la pobreza, y eso sí puede llevarnos a una situación de acomodarnos. Ya lo hicimos, no, tenemos mucho por hacer, mucho por hacer. Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, y esa es una herida que tenemos que seguir enfrentando, incluso para quien está en la pobreza, la urgencia de la vida. Tenemos que enfrentar esto incluso a un ritmo más acelerado y siempre más acelerado que el que hemos logrado hasta ahora. Esa es una responsabilidad, un deber moral y político que nuestro proyecto representa, ¿verdad? De lograr enfrentar la profunda desigualdad que aún rige la estructura tributaria brasileña, que es uno de los factores que amplifican la desigualdad, ministro Wellington, senador Paim. Aprobamos una reforma tributaria en este mandato, el Senado la aprobó, la Cámara la aprobó, que simplifica los tributos. Fue importante. Pero el segundo paso es aquel que se inició con la aprobación de eliminar el impuesto sobre la renta y empezar a gravar con un 10% a quien gana más de 1 millón por año, que es gravar más las rentas y patrimonios para poder aliviar el impuesto sobre el consumo, que pesa sobre los más pobres y la clase media en este país. Ese es el desafío que todavía tenemos en la lucha contra la desigualdad. Lucha contra la desigualdad también es liberar tiempo libre, que es el bien más valioso que tenemos. Es el tiempo, no en un vuelo. Y que logremos aprobar todavía este año el fin de la jornada de 6x1 será un paso importantísimo en la lucha contra la desigualdad en nuestro país. Recuperar los derechos de los trabajadores, ampliar derechos, avanzar en las políticas públicas y sociales. Aquellos que quieren retroceder, que dicen que la Constitución no cabe en el presupuesto, que los derechos del pueblo no caben en el presupuesto, ¿verdad? Pero tiene que caber. ¿Verdad? Tiene que caber. Y el camino para lograrlo es recortar arriba, no recortar abajo. Veo muchas especulaciones en los periódicos, Wellington, sobre la austeridad. Allí. O sea, escuchamos cosas de gente que anda por ahí. Es la Faria Lima, austeridad, va a platicar con el otro. Mira, el proyecto que nos trajo hasta aquí y el proyecto que tenemos que ofrecer y seguir ofreciendo al pueblo brasileño es profundizar aún más la lucha contra las desigualdades. Si se trata de recortar en el presupuesto, ¿no? Vamos a recortar en los intereses exorbitantes que se pagan por la deuda pública, casi 1 billón todos los días. Vamos a recortar en exenciones fiscales para grandes empresas sin ninguna contrapartida en la generación de empleo. Ahí es donde sí hay margen para recortar en el presupuesto.